¿Cómo digitar un Evalúa 4? Para poder ingresar las respuestas del cuadernillo de nuestro estudiante, hay que proceder a crearlo o darlo de alta. Esto se hace a partir de la página de menú principal. Lo primero es visualizar en qué nivel del Evalúa es el que se quiere ingresar. En este caso, si se quiere ingresar un estudiante al que se le aplicó Evalúa 4, deberá pinchar debajo del cuadernillo del Evalúa 4, Nuevo alumno. Se comienza por ingresar el nombre del establecimiento en el que se debe ingresar a ese estudiante. Bastará con ingresar algunas letras para que aparezca un listado y se pincha eligiéndolo. Luego corresponde ingresar el curso. Para ello ingresa un número en el recuadro y al desplegarse el listado, elija el que corresponde digitar. En aula se considerará 1 para A, 2 para B, 3 para C y así sucesivamente. El orden lo entrega por defecto el programa, de modo que habrá que ordenarlos previamente por orden alfabético antes de comenzar la digitación de un grupo completo. En género, 1 es masculino y 2 es femenino. Elija su opción. Luego ingrese la edad del estudiante. De ser menor de 10 años, deberá ingresar un 0 antes. Luego complete los espacios correspondientes a nombre y apellidos. Cuando esté seguro que los datos de identificación son correctos, puede comenzar la digitación. Usted debe considerar que el programa solo procesa datos numéricos, de modo que todas las respuestas deberán ser traducidas a números. En el caso del Evalúa 4, se comienza digitando en la escala cognitiva la prueba de memoria y atención. En las tareas 1, 2 y 3, sí corresponderá a 1, no corresponde a 2. Y las respuestas en blanco se dejan en blanco también en el PIDE. En la tarea 4, en la sopa de números, hay que plasmar en la plataforma las respuestas del estudiante. Para ello tiene que verificar si la plantilla corresponde con las respuestas de su estudiante y en caso que no sea así, deberá pinchar y despinchar. Basta con pinchar el primer número, en este caso 9, y se marcarán los 3 siguientes. En la prueba de reflexividad, B de verdadero es 1 y F de falso es 2. Las respuestas en blanco se dejan en blanco. En la prueba de analogías, en la tarea 1 se ingresa el número que el estudiante puso en el recuadro celeste, entre 1 y 4. Las respuestas en blanco se dejan en blanco. Y en la tarea 2 se digitan las respuestas que el estudiante puso en su cuadernillo, que pueden ser entre 1 y 3. En la prueba de organización perceptiva, en la tarea 1 se ingresa el número que el estudiante puso en el recuadro celeste entre 1 y 4. En la tarea 2 se ingresa el número que el estudiante puso en el recuadro entre 1 y 5. Se pasa a la escala de lectura. En la prueba de velocidad lectora debemos ingresar los segundos que el estudiante se demoró en leer el texto y que se ha escrito en el círculo del cuadernillo. En el caso que la información del cuadernillo esté en minutos, debe pasarla a segundos. En la tarea 2 se ingresa 1 para verdadero y 2 para falso. Las respuestas en blanco se dejan en blanco. En la prueba de comprensión lectora, en las tareas 1 y 2 se ingresa el número que el estudiante marcó entre 1 y 3, que está escrito en el recuadro azul. Las respuestas en blanco se dejan en blanco. En la tarea 3 se debe colocar el número escrito por el estudiante en el cuadrado azul. En la prueba de eficacia lectora, en la tarea 1 se ingresa el número que el estudiante marcó entre 1 y 4. Las respuestas en blanco se dejan en blanco. En la tarea 2, entre los ítems 23 al 36, se ingresan los números de los dibujos al que cada flecha apuntó. Por ejemplo, en el ítem 23 la respuesta es 11 y en el ítem 23 es 3. Pasando a la escala de escritura. En la prueba de ortografía visual,
En el cuadro deberá ingresar el número que aparece en el recuadro al final de la página 18, que corresponde a la cantidad de aciertos reglados de la tarea 3 de ortografía fonética. Puede seguir las instrucciones de corrección que aparecen en el manual de la batería Evalúa 4. En la tarea 1 se marca B de buena con un 1 y M de mala con 2. Los ítems en blanco se dejan en blanco también en la plataforma. El pibe va hacia el lado, usted mira las respuestas del estudiante hacia abajo. En la prueba de ortografía fonética, en la tarea 1 se marca B de buena con un 1 y M de mala con 2. Los ítems en blanco se dejan en blanco también en la plataforma. En las tareas 2 y 3 debemos ingresar las puntuaciones totales de cada una en función de la corrección manual de estas y siguiendo las especificaciones del manual. Luego en expresión escrita se ingresan los 3 números de las 3 escalas. Los números deben ser enteros entre el 0 y el 7. Puede seguir las instrucciones de corrección que aparecen en el manual de la batería 5. Se sigue con la escala matemática. En cálculo y numeración, en esta escala el programa no avanza de forma automática, de modo que luego de digitar cada respuesta se debe avanzar a la siguiente con Tab o Enter. En caso de haber respondido 0, se debe ingresar 0. En caso de no haber respuesta, se debe dejar en blanco. Si el número que respondió el estudiante es más largo que el espacio que entrega el programa, se debe ingresar hasta donde alcance. En las tareas 1, 2 y 3 se deben digitar las respuestas del estudiante escritas en los cuadrados azules. Lo mismo ocurre en la tarea 4, donde digito los números puestos en los rectángulos azules. En la tarea 5, digito los resultados del estudiante escritos en los rectángulos. Recordar que en este ejercicio el pibe no avanza automáticamente, sino que usted debe correrlo con Enter o Tab para digitar el ejercicio que sigue. En la tarea 6 se debe digitar lo que haya marcado el estudiante y digitamos un número entre el 1 y el 4. En la prueba de resolución de problemas se ingresan las respuestas del estudiante. En caso de haber respondido 0, se debe ingresar un 0. En caso de no haber respuesta, se debe dejar en blanco. Si el número que respondió el estudiante es más largo que el espacio que entrega el programa, se ingresa hasta donde alcance. Finalmente, la escala psicosocial. Se ingresa por posición. La primera columna es 1, la segunda columna es 2 y la tercera es 3. En caso de haber ítems en blanco o con doble marca, se ingresan en blanco. Solo en caso de haber aplicado la prueba a cursos completos, tendrá sentido ingresar la parte final correspondiente a los compañeros con los que más simpatiza y menos simpatiza. En caso de ser esta la situación, cada nombre debe estar asociado a su número de lista y son esos los números de lista los que se ingresan. Al finalizar la digitación, si usted pincha el primer icono, flecha verde, salva los datos y abre un nuevo perfil, es decir, el pibe asume que usted va a continuar la digitación de otro estudiante. Si usted pincha el segundo icono, flecha azul, salva los datos de corrección y el pibe permanece en el mismo estudiante para que usted edite o modifique datos.